Es que entonces el castigo estaba ligado a los sentidos. O sea, era para que lo sintiera la persona, ya fuera por el gusto, ya fuera por el olfato, por el tacto, pero era Era parte dolor a importante través de los de los sentidos. sentidos. Definitivamente. Eso es bien importante porque es la única manera que el ser humano tiene de reaccionar. Y hay un, tú empezaste el programa diciéndolo, pero creo que es buen momento de retomarlo. Hay un punto que marca el por qué todo esto era así duro y estricto, por qué tiene todo el sentido y además no es visto como, wow, qué terrible, qué castigos o qué disciplina tan, tan militarizada. No, es que las leyes estaban hechas pensando en el bien común. Sí. Y bien, lo hemos platicado que hay un punto en este sentido que marca toda la diferencia. Es al pensar en el bien común, esto se soporta o tiene un sustento bárbaro con el hecho de que no hubiera propiedad privada, ¿no? Sí. La Toltecayot es una... Se acaba de unir Gina. Antes de que hables. Hola Gina, Gina. bienvenida, bienvenida, qué bueno que estás aquí Gina. ¿Qué sucede? La Toltecayot es una filosofía que se fue decantando por miles de años, se fue formando con la aportación de lo aprendido de generación en generación por miles de años. La filosofía de la Toltecayot lo que hace es emular, como es arriba, que sea aquí abajo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las leyes del movimiento cósmico está contenido en la Toltecayot. Entonces, ellos aprendían, por ejemplo, que el Sol no impone a los planetas cómo tienen que girar alrededor de él. Ellos veían que el orden del cosmos buscaba un bien común. Para todos estar bien, la Tierra tiene que girar cada 365 días y Marte tiene que girar cada 200 no sé cuántos y Mercurio cada no sé cuánto. Entonces, en función de eso, ellos hacían sus leyes aquí abajo. De tal manera que, de lo que hablabas ahorita, el bien común era la búsqueda más elevada de toda cultura que existió en esta tierra que ahora llamamos México, y no nada más en México, es decir, en el chakra mexicano, desde Canadá hasta Nicaragua, Costa Rica. Todas esas culturas que existieron a través de los tiempos buscaron exactamente lo mismo, porque era lo que regía a todas las culturas de este chakra. Entonces, al buscar el bien común, es decir, diferente de propiedad privada. Esa es una gran diferencia con lo que existía o con la visión y la forma de vida que había en Europa. Sí. Porque en Europa definitivamente es el lugar en donde nace el capitalismo por cuestión de naturaleza, ¿no? Por toda la función que ese chakra tiene. Entonces, aquí lo que se buscaba era el bien común. De tal manera que buscando el bien común, en donde aparte no había propiedad privada, como parte del bien común, de la búsqueda del bien común, entonces los seres humanos que aquí vivieron y que crearon estas portentosas culturas, no tenían dentro de sí mismos la semilla, por ejemplo, de la competencia. Sí, no. Por lo tanto, muy pocos tenían la semilla de la corrupción. Hablando, por ejemplo, de las leyes entre los mexicas, cuando un gobernante era corrupto, definitivamente el castigo era la muerte. O cuando el hijo de algún gobernante usaba
las relaciones y el poder de su padre para beneficio propio, era lo mismo. Y es que, Se encontraba hoy y hoy se mataba. y es que muchas de las cosas que estás hablando o surgen o se alimentan del hecho de la propiedad privada. Es decir, si no, si yo tengo los bienes que requiero para llevar a cabo mi vida, si yo hago un esfuerzo extra y eso va a significar que siga teniendo los bienes que requiero, entonces eso me permite buscar metas más elevadas, una realización. Para el bien común. Exacto. Para el bien común. O sea, exacto. Yo puedo buscar entonces ser alguien más preparado, ser alguien más calificado. De hecho, ellos lo que buscaban era que entre más preparado y más calificado y mayor elevación de conciencia tenías, mayor era tu responsabilidad para con la comunidad. Exacto. No era, vamos a leer el currículum vitae de esta persona para honores de él. No. Para lavar el ego. Por eso luego mucha gente de los currículum vitae pensamos en realidad que vienen siendo ridiculum vitae. Sí, ¿no? Y es que, pero nacen de eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el capitalismo? Hay propiedad privada. Yo me preparo, me dan un cargo más elevado, una paga más elevada, que me va a permitir tener mayores bienes y eso alimenta el ego. Mayor estatus en la empresa, mayor estatus social, mayor estatus económico y a la vez yo que voy subiendo, literalmente voy alimentando el poder, o sea, obviamente mi búsqueda va a ser alimentar el poder de la empresa para la que trabajo, a tal grado que ustedes revisen, más de una persona de las que ustedes conocen va a decir, es que en mi empresa, sí. En mi empresa hacemos esto. Y dices tú, ¿en tu empresa? ¿Es tuya? No, tú eres un empleado de la empresa, de los de mayor rango, lo que tú quieras, pero eres un empleado de la empresa. Sí. Pero es tal la semilla que se siembra del to be great, ¿cómo se dice? De la avaricia. De la avaricia y del querer conseguir más, y te venden esta idea de es que tienes que ponerte la camiseta de la empresa, que acabas literalmente buscando subir y subir, no importa lo que tengas que hacer para lograrlo. Y ahí ya le diste clavo con mucho de lo que se castigaba, durísimo. ¿Por qué? Porque en qué momento se alimenta que el ser humano quiera más y más y más. Pues cuando tiene una propiedad privada. Exacto. Hoy día, por ejemplo, tengo un vehículo y me sirve para lo que requiero, para trasladarme, para eso son los vehículos. Vehículo no es para presumir la música que tienes en él. No, y además, o sea, un vehículo es un vehículo, es aquel que te transporta de un lado al otro. Da lo mismo si es un vehículo pequeño o si es una gran carrocería y una gran camioneta o un gran y como costoso carro. Sirven para lo mismo. Pero finalmente, al haber propiedad privada, en algún momento en la historia se da cabida a que la gente diga, y si hago trampa, genero más rápido un ingreso que me va a permitir comprar más cosas. Y si hago trampa, le gano al otro y yo subo primero. Entonces, sea, la competencia. Claro, la competencia, ¿no? va todo el tema, obviamente, de la corrupción. La avaricia. Y se pierde totalmente el sentido de la disciplina, porque es el tema de hoy, la disciplina, y de la honorabilidad en cuanto a ser alguien de mayor valía para el bien común. O sea, yo soy honorable porque al ser honorable hago un bien a todos. No soy honorable. Más bien, de acuerdo al bien que tú entregues a la sociedad, va a ser tu nivel de honorabilidad. Claro, ese es con la propiedad privada. Eso es con las leyes que entendí. De acuerdo al bien
que tú entregues a bien del servicio. al bien, ajá, de acuerdo al servicio y a la ayuda y a la cooperación y a la aportación, sea material, sea física, sea espiritual, sea energética, sea mental, sea de lo que sea, tu servicio a la comunidad, entre mayor sean la cantidad de personas que reciban ese bien y que se beneficien de eso, mayor es la honorabilidad de esa persona. Claro, por supuesto. En estas sociedades de acá, no en las de no en la capitalista, Europa. claro. Y entonces, pues mi incentivo para ser un mejor ser humano era llevar un mayor bien común a todo el mundo o a la gente. ¿Para qué? Para lograr un objetivo común. Por eso ellos tenían la capacidad de buscar metas muy elevadas a nivel social. Por eso, cuando, por ejemplo, cuando llegan los mexicas aquí al valle, los mexicas son los últimos en llegar y definitivamente ya no había espacio para ellos. Entonces, literalmente llegan como si fueran arrimados, como si fueran mendigos pidiendo un pedacito. Perdón. Y llegan como esclavos del imperio que en ese momento existía, que era el imperio tecpaneca. Y entonces se convierten en, ¿cómo se llama los que dan impuestos? Tenían que pagar impuestos, pues, tenían que dar de lo suyo, de sus productos o de sus personas para que el imperio... Como tributarios. Tributarios, sí. Para que el imperio tecpaneca pudiera sostenerse y que pudiera seguir creciendo. En el momento en que hasta allí ellos se llamaban a sí mismos tenochcas, ¿sí? En el momento de su independencia, en el momento en que se liberan del imperio tecpaneca, a partir de ese momento ellos pasan a llamarse mexicas. Entonces, es muy diferente un tenochca que un mexica. ¿Qué sucede cuando los mexicas consiguen la independencia de los tecpanecas? Existe un ser que es sumamente importante para que todo el esplendor del imperio mexica haya podido ser creado. Y este hombre es Tlacaelel, que por supuesto tiene sus sombras y tiene sus luces. ¿Qué sucede cuando Tlacaelel se convierte en el asesor del emperador o del Tlatoani, es decir, el poder detrás del trono? Primero que nada, Tlacaelel manda quemar todos los códices por los que se habían estado guiando cuando eran tenochcas. Esos códices hablaban de lo apocaditos que eran los tenochcas cuando llegan aquí, de cómo tenían que sufrir para poder dar su tributo al imperio tecpaneca, de cómo tuvieron que buscar, literalmente, rogar para que, no rogar en el sentido cristiano, sino buscar desesperadamente, buscar, viendo de qué manera lograban que los hijos de los reyes, tanto tecpanecas como texcocanos, se les diera el permiso o se les permitiera a los tenochcas casarse con los hijos de los reyes para poder empezar como a emparentar con una línea sanguínea de reyes, porque ellos no tenían eso. Claro, y así, ¿no?, fortalecerse ellos. Poderse ir fortaleciendo, pero además ganar popularidad o ser vistos por los demás como alguien que poquito a poco se iba convirtiendo en alguien importante. De tal manera que cuando Tlacaelel empieza a quemar todos los códices, quema todo esto en un afán de borrar las redes neuronales con las que habían crecido desde 1325 a 1428, creo que es cuando se quitan de encima al imperio tecpaneca. Por 100 años,
los tenochcas les fueron repetidos y nosotros venimos de muy pobres y somos esclavos. Eso forma una red neuronal. Es decir, no nada más a nivel individual, No, a nivel social, como nación, en el inconsciente colectivo, ya tenían 100 años repitiéndose y somos los pobres y somos. Entonces, lo que hace Tlacaelel es quemar esos códices y mandar crear códices nuevos. Obviamente, en los códices nuevos que pone, no pone la verdad, no pone la realidad como está allí, sino más bien lo que Tlacaelel, y eso tiene mucho que ver con neurociencias, lo que Tlacaelel hace es poner en los códices como él ve a su pueblo en determinado tiempo. ¿No? Claro. Y entonces los llena de grandeza, y entonces los llena de seguridad, y entonces los llena de poder, pero también los llena de una obediencia y de una disciplina como no ha habido. De lo que conocemos aquí en Mesoamérica, bueno, en este chakra, no ha existido una disciplina así. Y bueno, antes que se me olvide, Federita. Ay, sí, Federita, desde hace rato. Sí. Hermosa, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a Tampico. Y eso explica que por qué podían tener, y además era como necesario, reglas tan estrictas para que caminara todo como relojito. Sí. Pero la base importantísima es que las leyes estaban hechas pensando en el bien común y que no había propiedad privada. ¿Por qué la reiteración de esto? Tampoco había moneda. La moneda, o sea... Había comercio, pero no había moneda. Había comercio con base en el trueque. Como tú bien señalas, capitalismo genera competencia. Competencia, que una competencia puede ser muy favorable si se canaliza, pero cuando la vinculas a que quien va ganando esa competencia tiene mayores bienes, entonces se desvirtúa totalmente el competir para cosas esenciales, para ser yo mejor y entregar algo mejor a la humanidad, sino compito. La competencia en realidad necesitaríamos pasarla con nosotros mismos. De hecho, competir conmigo por ser mejor que ayer. Sí. Por aprender mejores cosas, por aprender mejor cómo sumar y aportar a la comunidad. De hecho, con lo que estás diciendo, para ser mejor yo, la consecuencia va a ser en beneficio del bien común, pero el objetivo primario es yo compito conmigo para ser mejor yo. ¿Qué pasa con las cosas como se manejan con el capitalismo? En el momento en que se empieza a dar que tiene mayor, no necesariamente el que es mejor, el que gana la competencia. El que gana la competencia. Y eso da pie a que haya trampa. Claro. Eso da pie a que se haga literalmente una doble cara. Eso da pie a la corrupción. Que es mucho más común y es como muy propia del capitalismo. Acá sí había corrupción, pero en el momento en que era descubierta, ese mismo día, aquella persona... Cuello, copelo, cuello. Yo recuerdo, te recordarás, mis primeros trabajos, tenía un jefe que le encantaba la parranda. Allá hace muchos años en Cervecería Cuauhtémoc, en el área de finanzas. No el inmediato superior, sino el siguiente. Entonces, el que iba de parranda con él, el que le iba a llevar, le acompañaba a llevar serenata a la novia o esposa o al amante, sabrá Dios. Pero el que le seguía el gusto era el que, pasados algunos meses, recibía un aumento de sueldo. Claro. Recibía un aumento porque ahí lo que se busca es el bien personal. Exacto. Acá de este otro lado es lo que se busca es el bien común. Por eso en este caso, por ejemplo, los mexicas fueron capaces de esa ciudad enorme, maravillosa, que funcionaba de manera muy ordenada. ¿Por qué? Porque todos tenían un mismo objetivo, y ese objetivo era el objetivo común. ¿Cuál era ese objetivo?
elevar la conciencia de cada ser humano y de todos como sociedad para el bien común. Sí. Porque aquí había la primera, ¿cómo explicar? Lo primero que para ellos, y no nomás para los mexicas, sino para todos los que aquí existieron, primero que nada había dos seres a quien honrar: a la Madre Tierra y al Padre Sol. Obviamente al funcionamiento cósmico, sí, pero de manera como lo más cercano, era precisamente eso: honrar a la Madre Tierra y honrar al Padre Sol, porque sabían que de ellos dos venía la vida. Sí. Entonces, la relación y la visión que ellos tenían con el sistema familiar era muy clara, era muy cercana y era de un amor que no era impuesto. Porque, por ejemplo, en España, en Castilla, que ya imperaba la religión católica, uno de los mandamientos es: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero, como lo estamos viendo, aquí los niños amaban o no a sus padres por medio de la lógica. Es decir, todo lo que arriba se mueve tiene una lógica. Y esa lógica los toltecas la bajan a esta tierra, y todo el actuar de la sociedad tiene la lógica del cosmos. Sí. Allá... Como es arriba es abajo. Ajá, como es arriba es abajo. Ahora, aquí también sucede que algo se tergiversa en el momento en que se instituyen, por ejemplo, los sacrificios humanos, que para acompañar al sol en su viaje por el inframundo. ¿Por qué? Porque finalmente eso tampoco está bien ni está mal, es parte de un ciclo natural. O sea, creo que esta cosa de que, ay, es que, ¿por qué hablan de los sacrificios y no digan eso y no es cierto? O sea, cualquier cultura que pasa por una etapa humana va a tener sacrificios humanos. Listo. Aquí fue sacrificios humanos en las pirámides o en los templos. Allá fue la Santa Inquisición. Exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, acá los hijos, las personas pensaban con lógica. Y al pensar con lógica, le abres la puerta a toda esa capacidad de amar, de mirar las cosas como son desde el amor. Allá sucedía algo diferente. ¿Por qué? Porque allá era: tienes que hacer esto, si no, entonces no entras al reino de los cielos. El famoso temor a Dios. Ese es el famoso temor a Dios. Honras a tu padre y a tu madre o te vas al infierno. Sí. Entonces, los hijos, en realidad, en la visión de la cultura occidental, aprendemos que tenemos que amar al padre y a la madre, pero en el momento en que vemos algo que es sombra, en las partes oscuras de papá y mamá, a ver, ¿cómo? Dios me dice que los tengo que amar, pero es que ellos me hacen daño en esto y en esto y en esto. Entonces estoy entre el amor y el odio, y entonces ahí me estanco, ¿no? Ese es el famoso temor a Dios. Allá lo que hacían era actuar con base en el orden social por imposición. Sí, sí. Acá no. Acá había todo funcionaba de acuerdo a las enseñanzas de la Toltecayot, que tienen que ver con el funcionamiento del universo. ¿Cuándo fregados has visto que al sol se le da la gana y decir: ay, ya me tienen harto todos estos planetas porque nomás se la pasan dando vueltas alrededor de mí y, ay no, ya me harté, y se va? Pues no. Porque si el sol se fuera, imagínate, vamos con él. Aquí literalmente sería un caos tal que sería de consecuencias no solo en el sistema planetario, sino en en el vecindario galáctico donde vivimos. Obviamente no hay forma, porque por ley natural el Sol está hecho para hacer la función que tiene, y los planetas alrededor del Sol tienen la función que tienen. Déjame hacer una pausa. Déjame ahí, justo.
Por ley natural. Por ley natural. Yo creo que la Toltecayo y legado que tenemos de nuestra cultura madre está muy apegado a la ley natural. Es decir, yo en lo personal creo que siempre, hoy día, no siempre, en muchos casos tal vez, hoy día genera confusión el si trabajo en espiritualidad, entonces significa que no debo de tener bienes. No, yo creo que el enfoque no es así. El enfoque es seguir ese orden natural. Si yo requiero un techo, ¿en dónde encaja que tenga que ser de mármol? Si lo que yo requiero es un techo, un hogar que me cobije.